Buenos días, bienvenidos a la sesión de principios de análisis técnico del concurso Bases para invertir en acciones. Vamos a conocer algunas generalidades, qué es el análisis técnico, cómo funciona y cuándo se usa. Hay demasiadas herramientas, las cuales abordaremos más adelante en un curso de análisis técnico. Por ahora, lo que vamos a ver son los tipos de gráficas, sobre todo haremos énfasis en las velas japonesas, la teoría de Charles Henry Dow, conocida como la teoría de Dow, con 6 premisas. Hablaremos un poco sobre qué es la tendencia, ya que es la razón de ser del análisis técnico. Una frase que me gusta repetir mucho es: la tendencia es mi amiga. Y haremos algo de soportes y resistencias, unos niveles claves, sobre todo para el negociador de corto plazo. Y por último, haremos una breve introducción al análisis chartista y al análisis técnico estadística, dos de las herramientas más usadas, bastante amplias. Bueno, tenemos diferentes tipos de gráficos, entre ellos tenemos los gráficos de líneas útiles para presentar informes, pero falta información. Digamos que esta se crea únicamente con los precios de cierre, mientras que los gráficos de velas japonesas, al incluir máximos y mínimos de la jornada, brindan mayor información. Adicional, los gráficos de velas dan señales sobre el dominio del mercado, quién está ganando entre compradores y vendedores. Así que es importante tener en cuenta ese panorama general de los gráficos y dónde mirar esos gráficos. En la página de la Bolsa de Valores, esto para el mercado local, mercado colombiano, tenemos un graficador AT. Este graficador en que incluye, necesitamos el plugin de Java. Vamos a activarlo, deben tenerlo actualizado y aquí podrán hacer análisis técnico de las acciones colombianas. Vamos a permitir que ejecute esta aplicación. Y aquí tenemos entonces los gráficos para el mercado local. Tenemos stockcharts.com. Hay múltiples páginas en el mercado internacional. Aquí también podrán hacer gráficos de análisis técnico tanto de activos de canadienses como de Estados Unidos. Por ejemplo, coloquemos Tesla. Y acá podrán hacer análisis técnico de estos activos, o ir repuntando Tesla en línea con el mercado. BigChart también les permite hacer gráficas prácticamente de todo el mundo. Si quieren Colombia, pueden colocar CO y el nombre de la acción. Por ejemplo, CO, Empresa Energía Bogotá, tiene gráficos básicos, avanzados e interactivos. Y la red social TradingView, donde ustedes podrán también hacer análisis técnico y tiene actualización en tiempo real junto con StockCharts. Son los dos más interesantes. Vamos, por ejemplo, con la acción de Apple. De hecho, tienen para múltiples instrumentos, no solo acciones, derivados, divisas. Es una red social bastante interesante. Son algunos lugares donde pueden realizar gráficos. Pero hablemos un poco de los gráficos de línea y los gráficos de barras. En los gráficos ustedes tienen el eje Y, el precio de la acción, la fecha estaría en el eje X y los gráficos de línea se crean uniendo los precios de cierre. Por eso decimos son útiles para presentar informes. No obstante, cuando hablamos de una vela japonesa, vamos a tener primero un cuerpo, el cuerpo de la vela. El cuerpo de la vela tiene dos colores, uno para cuando cerramos con ganancias, así que es cuando la apertura se ubica por debajo del cierre, importante, de la jornada o del periodo que estamos evaluando. El color de la vela no tiene nada que ver con la vela anterior y la vela puede ser roja o negra cuando cierra por debajo del precio de apertura. Recuerden, del mismo jornada o del periodo que van a evaluar. Ese se conoce como el cuerpo de la vela y aparecen unas pequeñas sombras. Esas sombras se crean con base en el punto mínimo y el punto máximo de la jornada, bien sea de un día, de 5 minutos, de una semana. Lo bueno de las velas japonesas es que pueden cambiar el periodo en el cual están trabajando. Vamos a traer aquí al graficador, como siempre, la plataforma de Credit Corp Capital y Trading. Así que aquí lo que estamos viendo son las velas rojas. Las velas rojas quieren decir que la apertura y el cierre la apertura estuvo por encima del cierre, mientras que en la vela verde la apertura estuvo por debajo del cierre. Así que podemos encontrar esos dos colores. Las velas japonesas, aparte de darnos esa información de máximos y mínimos, también nos dan sentimientos. Más adelante en otro curso hablaremos de la formación de las velas y los patrones que pueden generar. Este tipo de velas suelen ser patrones bajistas, conocidas como hombre colgado. También tenemos algunos patrones alcistas como los harami, que se pueden encontrar en esta zona, o martillos invertidos en esta vela. Esos
serán temas que tocaremos más adelante. Por ahora entonces vamos a hacer énfasis en las velas japonesas. Las demás, las gráficas solemos verlas bajo este tipo de análisis. Así que es importante, de ahora en adelante vamos a mirar las gráficas con velas japonesas. Vamos entonces con la teoría de Charles Henry Dow, ¿cierto? Él tiene una premisa, es muy importante, dice no se debe anticipar los cambios de tendencia, sino que se debe reconocer la aparición de mercados alcistas o bajistas e ir con ella. En otras palabras, no busquen el cambio de tendencia, encuentren la tendencia y se van con ella. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tenemos este tipo de gráficas, supongamos que la acción venía subiendo, ¿cierto? Y empezó a caer. Suele ser tentador y uno dice, listo, valdría la pena comprar en este punto porque esto ha estado más arriba, posiblemente vuelva y suba. Pero si esta acción está cayendo, en este caso decimos que tiene una tendencia bajista, pues hasta que no cambien las noticias o los fundamentales de esa compañía, posiblemente sigamos con caídas. ¿Cuándo sería útil? Encontrar una tendencia e ir con ella. En el momento en que esta gráfica rompa la tendencia y nos diga, oigan, qué buenas noticias, esta empresa va a tener crecimiento en el largo plazo, en ese momento iniciaría la tendencia alcista. Esta es la premisa de Charles Henry Dow, que hablando en términos de ETS y cotas, no coger un cuchillo cayendo, no apostarle el cambio de tendencia, sino encontrar la tendencia e irnos con ella. Así que cuando un activo tiene tendencia alcista y uno dice, oigan, no, es que esta acción lleva mucho tiempo subiendo, ya debería frenar esa caída, ese ascenso y tendría que caer, pues hasta que no cambien los fundamentales continuaríamos. La tendencia es nuestra amiga, así que lo más importante es encontrar para comprar activos con tendencia alcista. Si quieren irse en corto, venderíamos activos con tendencia bajista. Dentro de las 6 premisas, contamos con la primera que es las medias o los índices lo descuentan todo. ¿Qué quiere decir eso? Esto podemos traducirlo en que los precios de mercado incorporan toda la información disponible. Por ejemplo, si vamos a hablar de Ecopetrol, pues últimamente con la caída en el precio del petróleo, lo que encontramos, y voy a retirar estas líneas que hacen parte de análisis técnico estadístico, lo que encontramos, vamos a tener entonces una tendencia bajista para Ecopetrol. ¿Y por qué se da esta caída? Tenemos baja en el menor precio del petróleo, menores utilidades, menor dividendo. Ayer le bajaron la calificación. Entonces el precio empieza a incorporar toda esa información. Si el mercado tuviera una percepción de optimismo, de crecimiento de la compañía, pues entraría en una tendencia alcista. Así que empezamos a tener esos cambios. En caso de Semargos, pese a toda la caída bursátil que hemos tenido, él ha permanecido de lado porque los inversionistas aún esperan que se mantenga en lo que es el gasto en infraestructura, que el gobierno gaste en ese sector para mitigar la desaceleración económica, así que los ojos puestos en los inversionistas en este sector, pues ha mantenido la empresa en un comportamiento lateral pese a que el índice general, ¿cierto? El índice Colcap ha mantenido una tendencia bajista. Entonces, toda la información disponible está en los precios. Es importante tenerlo en cuenta. Adicional, los mercados tienen 3 tendencias: la tendencia principal, la tendencia intermedia y la tendencia menor. En cuanto a la tendencia principal, hablamos de largo plazo, es una tendencia de más de un año y esa tendencia responde más a lo que es el análisis fundamental, a los estados financieros de la compañía, al estado de la economía. Si hablamos del índice, está la tendencia intermedia, que es de 2 a 6 meses. Esto se basa más en el sentimiento, ya les explico con más detalle. Y la tendencia menor, que son tendencias de corto plazo, días o semanas que responden a las noticias. Entonces veamos cómo funcionarían esas 3 tendencias. Supongamos que tenemos una empresa que tiene una buena perspectiva de crecimiento, le está yendo bien, va a vender más, así que su tendencia de largo plazo seguiría siendo alcista. Si miramos en periodo de 1 a 2 años, en 2 años estaríamos hablando que estaríamos mucho más arriba. Pero el viaje en bolsa no es en línea recta. Vamos a tener unas cuantas semanas o meses, perdón, de ascenso. Después tendremos otros meses de caída, otros meses de ascenso, otros meses de caída y otros meses de ascenso. Esta línea que voy a trazar, que pueden ser de varios meses, ¿cierto? Es lo que conocemos como la tendencia intermedia. La tendencia intermedia va a cambiar con base en el sentimiento. Entonces, si durante varios meses tenemos buenas noticias, que China está bien, que está en crecimiento, Europa recuperando, el mercado estará animado a comprar. Después ven, no, que China se está desacelerando,
¿cierto? Pero de pronto la desaceleración china no le pega a esta empresa, lo que hace es que el mercado descienda, pero después vuelve y aparecen los compradores una vez cambia ese sentimiento. Es un grupo de noticias que nos cambia el estado de ánimo de 2 a 6 meses en promedio. Y por último, durante unas semanas, unos cuantos días, podemos estar con tendencia alcista, tendencia lateral, ¿cierto? Tendencia bajista en unos cuantos días o semanas. Así que hay tres tendencias, la principal, la intermedia y la menor, donde la menor es la de más corto plazo. En este caso, el índice Colcap ya lleva unos cuantos meses y casi completando un año, bueno, más de un año en tendencia bajista. Esa sería nuestra tendencia principal, la tendencia de más largo plazo. Después vendrían tendencias intermedias. Vean, duramos varios meses, de marzo hasta mayo en tendencia alcista, después duramos unos cuantos meses en tendencia bajista, otros meses alcistas, otros meses bajista. Eso es lo que llamamos la tendencia intermedia. Y dentro de esa tendencia intermedia tenemos varios días o jornadas de ascenso o de descenso. Esta sería la tendencia menor. Recuerden, este es el graficador de la plataforma de negociación de Credit Corp Capital y Trading Credit Corp Capital. Bueno, así que esas son las tres tendencias, así vamos a encontrar la mayoría de activos. Si nos pasamos, por ejemplo, al grupo Argos, también tenemos varios meses de ganancia, varios meses de descenso, unos meses de comportamiento lateral, ¿cierto? Estamos cambiando constantemente dentro de lo que se llamaría una tendencia principal, que alguna vez fue tendencia alcista, después empezó a ser de comportamiento lateral y hoy en día es de tendencia bajista. Esas son las tendencias, las tres tendencias de las cuales nos habla Charles Henry Dow. Y también nos dice que la tendencia principal tiene tres fases. La tendencia principal, estamos hablando de la tendencia de más de un año, ¿cierto? Donde nos dice que hay acumulación, tendencia y distribución. Esos tres periodos podemos asimilarlos de esta forma. Cuando un activo viene descendiendo y de un momento a otro no cae, podemos decir que está en una acumulación o en una distribución. Es un comportamiento lateral. Si hay una ruptura al alza, decimos que entró la siguiente fase, es una tendencia alcista y vuelve y se nos queda de lado. Si en este caso rompe al alza, vuelve una acumulación, vuelve y se queda en comportamiento lateral, pero si esta vez rompe a la baja, hablaremos de una tendencia bajista. Así que hay momentos donde el mercado acumula o distribuye con comportamientos laterales, en este caso acumuló, en este caso fue una distribución. Le podemos poner nombre únicamente cuando hay ruptura. En este caso, al romper a la baja ya se llama distribución. Al romper a la alza tenemos una acumulación. Eso quiere decir que hay momentos en que el mercado tiende a quedarse con comportamiento lateral y hay momentos en donde tenemos una tendencia alcista o bajista marcada. Así que eso se ve en las gráficas de largo plazo. Si nos vamos con, por ejemplo, la acción de la ETB, miramos el máximo que tenemos, aquí vamos a encontrar que tuvimos durante un momento una tendencia alcista, después vino una zona de distribución, ¿cierto? El mercado se quedó de lado, en este caso como un triángulo, eso hace parte del análisis técnico chartista, para dar paso después a una tendencia bajista. Después de esa tendencia bajista tuvimos también un comportamiento lateral y hoy en día tenemos una tendencia alcista. Así que tenemos cambios en la dirección que toman tiempo, toman años enteros o meses cambiar de una tendencia bajista. A veces cambiamos de tendencia alcista a bajista, después entramos en una época más larga de distribución y hoy en día estamos en una tendencia bajista. Así que es importante tener en cuenta que hay tendencias de largo plazo donde en la parte de tendencia principal podemos durar muchos meses o años de lado o meses o años con tendencia alcista o con tendencia bajista. Es importante tener en cuenta estas apreciaciones, que son las tres fases que tienen la tendencia principal según Charles Henry Dow. Entonces vamos con tres premisas, falta abordar tres adicionales, ¿cierto? Vamos con esas tres premisas, ya adelanto la presentación. Entonces, recuerden la premisa principal, no hay que buscar el cambio de tendencia, sino encontrar la tendencia y nos vamos con ella. Y las siguientes tres premisas son, uno, el principio de confirmación, que este nos manda a revisar lo que es el índice industrial, el índice transporte. No es muy útil en el mercado colombiano, pero en economías desarrolladas donde hay, por ejemplo, un índice Dow Jones industrial, la industria, y tenemos un Dow Jones transporte, donde están solo las compañías de transporte, pues en teoría deberían ir de la mano. Si la industria está creciendo, está generando carga que la transporta todas las compañías de carga, así que deberían tener una cierta relación. Si no hay relación entre los dos índices, el mercado entraría en lo que conocemos como una divergencia y podríamos tener un cambio de tendencia. El volumen acompaña la tendencia
y las tendencias se mantienen vigente hasta que se confirma definitivamente una señal de cambio de tendencia. Vamos con estas dos. El volumen acompaña la tendencia. Recuerden que el volumen está en la parte inferior de la gráfica, es un histograma, y ese volumen es el número de acciones que se están negociando. Número de acciones, no es en efectivo, sino en cantidad de acciones. Lo que dice la premisa del volumen acompaña la tendencia es que por lo general, bueno, podemos identificar grandes volúmenes, pueden generar cambios de tendencia. Si la tendencia es confiable, los ascensos, por ejemplo, si estamos hablando de una tendencia alcista, los ascensos son con volumen, pero las caídas son con bajo volumen, ¿cierto? Los ascensos son como, en este caso el ascenso no tiene mucho volumen, así que la tendencia no es confiable. Ya se nos fue, digamos que es un mal ejemplo. Se nos fue en comportamiento lateral. Ahorita no hay mucho volumen, pero vamos un poco más al pasado. Los volúmenes crecen con la caída. Eso me genera una tendencia bajista. Pero los volúmenes de los rebotes fueron más bajos que los que iniciaron. Y apenas inicia la caída, los volúmenes vuelven a crecer. Quiere decir que el mercado está acompañando una tendencia bajista. Aquí tenemos de nuevo algunos ascensos con volúmenes relativamente bajos. Eso dio paso a un comportamiento lateral, ¿cierto? Donde el volumen no fue muy fuerte y el volumen se incrementa de nuevo en la tendencia bajista. Así que en teoría el volumen acompaña la tendencia. No es tan preciso, sobre todo en el mercado colombiano, que el volumen suele no ser muy alto en algunos activos, pero sí vale la pena prestar atención a los volúmenes altos y cuando un movimiento está dándose con volumen significativamente alto. En ese momento el volumen nos puede alertar sobre lo que sería un cambio de dirección o que la tendencia efectivamente es confiable. Y lo que nos dice Charles Henry Dow con su última premisa es que una tendencia estará vigente hasta que tengamos señales de cambio. Los señales de cambio, ¿cuáles son esas señales de cambio? No se los he explicado, pero es momento. Cuando ustedes trazan una línea de tendencia alcista, tendencia alcista, vamos a trazarla siempre uniendo los puntos mínimos, sin cruzar la gráfica. Esto no vale, hay que unir los puntos mínimos y proyectar. Esta sería vigente si estuviéramos en el pasado. Después apareció esta, ¿cierto? Cuando esa línea de tendencia se rompe, ya estaríamos teniendo la confirmación de un cambio de tendencia. No obstante, las tendencias no cambian de alcista a bajista, sino que podemos tener un comportamiento lateral. Así que cada vez que ustedes tengan la posibilidad de trazar una línea de tendencia, una vez se rompa, existe la probabilidad de cambio de dirección y pasar ahora en este caso a una tendencia bajista. La tendencia bajista siempre la vamos a tomar con base en los puntos máximos. Siempre vamos a trazar una tendencia alcista con base en puntos máximos y podemos trazar una tendencia lateral teniendo en cuenta el punto máximo y el punto mínimo. Pero por lo general cuando tengamos la ruptura de una tendencia, tenemos algún tipo de movimiento. Entonces confiamos mucho en esas líneas de tendencia. Es la herramienta más sencilla, pero más importante al momento de hacer su análisis técnico. Siempre iniciamos identificando la tendencia del activo. Por eso una vez cambiamos de dirección es probable que el mercado tome un nuevo rumbo, bien sea lateral o la dirección contraria. Así que recuerden, la tendencia es su amiga, la tendencia es la dirección que posee el activo, trazada por las líneas de tendencia que vimos hace unos minutos, donde la tendencia puede ser alcista y la tendencia alcista se caracteriza porque unimos puntos mínimos históricos y la tendencia bajista unimos máximos históricos. Vamos un segundo a dibujar. Y la tendencia alcista se caracteriza porque el máximo cada vez es más alto y el mínimo, este sería nuestro punto máximo, sería nuestro punto mínimo, cada vez son más altos, los puntos mínimos también. Esa es la característica principal de una tendencia alcista. La tendencia lateral se empieza a identificar una secuencia cercana de mínimos y máximos que no logran sobrepasar, mientras que en tendencia bajista la clave es que los máximos cada vez son más bajos y los mínimos también, y la identificamos con una línea desde la parte superior. Así es como identificaríamos una tendencia alcista, una bajista y también el comportamiento lateral. Es importante tener en cuenta esos puntos. También pueden trazar canales de tendencia. ¿Qué son los canales de tendencia? Llevar de forma paralela
la línea de tendencia alcista la parte más alta y la línea de tendencia bajista la parte más baja. Pueden llegar a ser útiles en algunos momentos, no se cumplen con total veracidad, pero pueden llegar a ser útiles. Por ejemplo, acá tenemos la línea de tendencia bajista. Alguien puede decir, bueno, llevémosla a la parte inferior, uniendo puntos mínimos. Y lo que tenemos en este momento, gracias al graficador de Credit Corp Capital y Trading, era un canal de tendencia que después se rompió a la baja. También podíamos identificar en el pasado lo que sería un canal de tendencia alcista que también se rompió más adelante. Entonces es importante, esta me quedó mal trazada, siempre con los mínimos, identificar algunos canales de tendencia alcista o bajista. Unos me dirán, bueno, pero estos ejemplos son del pasado, sí por ahora, porque les estoy mostrando la gráfica, pero acá ustedes en éxito pueden trazar una línea de tendencia alcista, también pueden trazar una línea de tendencia bajista y pueden decir que el mercado se encuentra en una zona de indecisión. Entonces no hay una tendencia definida, está intentando cambiar de tendencia. Si logra romper, pues tendríamos la posibilidad de mayor impulso y acá pintaríamos lo que sería el canal de tendencia alcista. Si se rompen estos mínimos, posiblemente diríamos no, la tendencia bajista puede continuar. Y así vamos proyectando lo que sería el comportamiento a futuro. Claramente esta es la introducción, todo ese esquema de proyecciones y demás lo aprenderán en un curso de análisis técnico más adelante. Entonces, digamos que por ahora simplemente es la introducción, pero recuerden, la tendencia es su amiga, es lo más importante al momento de realizar inversiones. Y otro punto clave se conoce como comprar soportes, vender resistencias. Comprar soportes, vender resistencias. ¿Qué son los soportes? ¿Qué son las resistencias? Los soportes son lugares de precio donde la fuerza compradora supera a la vendedora. Por lo tanto, es probable que el activo deje de caer. ¿Cierto? Son lugares donde posiblemente los compradores puedan limitar el descenso de la cotización y dar paso a rebotes. Suelen ser asociados a mínimos con anterioridad, aunque hay más estudios donde incluiremos lo que son los soportes y pues a medida que vamos hablando de más estudios como promedios móviles y demás, pues no serán precios exactos, sino podemos hacer referencia a una zona de soporte, una zona de precios donde podríamos esperar que frene la caída. Algo importante es que en tendencia bajista los soportes se rompen. Los soportes son más útiles cuando estamos en tendencia alcista. Si nos vamos entonces al graficador, vamos a encontrar que estos mínimos, si unimos los mínimos o el mínimo en línea recta, es una zona de soporte. O sea, el nuevo soporte para éxito son los 12.000. Claramente los 10.000 sería un soporte. Tenemos esas zonas de mínimos recordando como soportes. Si nos vamos al pasado y mirando un poco la historia, estas zonas de mínimos sirvieron de soporte un rato, aunque lo rompió más adelante. Esta zona de mínimos le permitió también rebotar un rato en esta zona, aunque más tarde se rompió y así sucesivamente. Entonces los mínimos se convierten en zonas de soporte. Lo que también tenemos es un cambio de roles. Si un soporte se rompe, se convierte en resistencia. Podemos verlo acá adelante. El soporte se rompe, en este caso lo rompió, se convirtió en resistencia y cambiamos de rol. En este caso ya les estoy hablando de la palabra resistencia y la resistencia es asociada a puntos máximos. Hay que tener en cuenta que la resistencia entonces será, a diferencia de los soportes que son puntos mínimos, vamos a hablar de resistencia como puntos máximos. Entonces recordemos, soportes mínimos si se rompen se convertirán en resistencia. Resistencia será aquel nivel de precio que no deja pasar el activo, donde los vendedores van a aparecer y van a limitar el avance. Entonces resistencia no lo dejan subir. Si una resistencia se rompe, en este caso se convierte en soporte. Las resistencias no dejan pasar el precio del activo. Son asociados a máximos anteriores y mayores más estudios. Por ejemplo, los 14 sería una resistencia, ¿cierto? Los 15.300 sería una resistencia, los 17.000 sería una resistencia. Son lugares de precio que podrían limitar el avance y aparecerían los vendedores. Me generaría el zigzag. No obstante, recuerden, en tendencia alcista las resistencias pueden romperse. Las resistencias tienden a romperse en tendencia alcista.
Entonces, máximos y niveles técnicos de otros estudios que donde puedan aparecer vendedores serán asociados a resistencia. Así que ustedes deberían comprar soportes, comprar caídas en soportes y vender cuando estamos acercándonos a resistencia, sobre todo aquel inversionista de corto plazo que quiere hacer operaciones rápidas. Así que adicional a esas líneas que trazamos como mínimos y máximos, las zonas de congestión, que son niveles donde el activo ha durado mucho tiempo negociando, picos y valles, pues hace referencia a los mínimos y máximos, niveles psicológicos, por ejemplo el 2000, 3000, 4000 puede comportarse en algún momento como soporte de resistencia, y recuerden el cambio de papel de soporte a resistencia y de resistencia a soporte. Hablemos un poquito de las zonas de congestión. Esto es una zona de congestión, lugares donde el precio osciló mucho tiempo. La zona de congestión es una zona donde los precios duraron mucho tiempo, así que cuando llegue a estos niveles de precios es muy probable que se convierta en una zona de soporte, de resistencia, perdón, en este caso resistencia. Esta zona acá de precio, donde duró mucho tiempo negociando, pues se convirtió más adelante en una zona de soporte. Acá tenemos una en el pasado, una zona de precio donde duró mucho tiempo negociando y por un tiempito sirvió de resistencia. Así que las zonas de congestión pueden llegar a servir de zonas de soporte o zonas de resistencia. Hay que tener en cuenta que no son solo las líneas de tendencia o los mínimos y máximos anteriores, incluso a medida que aprendan más estudios van a encontrar más niveles de soporte y resistencia. Bueno, y continuemos con el tema. Acá tenemos algunos ejemplos de lo que sería el cambio de roles. Recuerden que en tendencia alcista la resistencia se rompe, entonces rompe resistencia y lo que era soporte ahora se convierte en resistencia cuando se rompe. Resistencia se convierte en soporte. Hay cambio de rol en los niveles de soporte y resistencia cuando se rompen. Es importante recordar siempre esa premisa cuando están negociando. Bueno, y continuamos. Continuamos ahora con la introducción al análisis chartista. Resulta que la tendencia es lo más importante, soportes y resistencias nos ayudan a tener una mejor relación de riesgo-retorno en las operaciones, pero también hay formaciones en las gráficas, formaciones que permiten determinar que la tendencia va a continuar siendo alcista o bajista, como las figuras de continuación de tendencia, quiere decir que después de esta figura continuamos con la misma tendencia, o hay formaciones de cambio de tendencia, figuras que nos alertan como el hombro cabeza hombro que la tendencia podría cambiar, gaps, ¿se acuerdan de pronto en capacitaciones anteriores, esa brecha de precio cuando el precio de apertura es distinto al precio de cierre? Por ejemplo, vamos con Isagen a ver si hay algún gap. Estos son gaps que nacen cuando hay noticias, es un huequito en la gráfica, una brecha, cuando se conoce alguna noticia y el mercado estaba cerrado. Aquí se conoció entonces que la compañía se iba a vender y demás, que ya había un interesado y se hacía la operación. Así que los gaps también pueden darnos información, hay formas de estudiarlos. Recuerden estar siempre atentos a zonas de soporte y resistencia e identificar la tendencia del activo. Así que el análisis chartista es mirar en las gráficas cuál es la tendencia y posibilidad de cambio, algunas formaciones que nos permitan identificar si la tendencia seguirá o en algún momento cambiará. Esto hace parte ya de un estudio mucho más profundo, pero vale la pena que conozcan que existe el análisis técnico chartista. También existe uno más complejo que a través de cálculos matemáticos y estadísticos brindan información sobre tendencias, la dirección, su fuerza e información adicional. Algunos de los más comunes son promedios móviles, osciladores, indicadores, bandas de Bollinger, el sistema parabólico SAR, análisis del retroceso de Fibonacci, ondas de Elliott. Son múltiples herramientas que encuentran disponibles en la plataforma. Voy a mostrarles en el primer botón de la segunda fila del graficador de análisis técnico de Credit Corp Capital, como tenemos esta gran cantidad de indicadores. Todos ellos son de análisis técnico estadístico. Entonces tenemos el MAS Index, ¿cierto? Tenemos los estocásticos y todos ellos aparecen cuando yo lo coloco, aparecen en la parte inferior y nos van dando señales de compra, venta, fuerza de la tendencia, los promedios móviles, simples, exponenciales. Así que las bandas de Bollinger podemos agregar múltiples estudios que nos permitirán ser mucho más precisos en la toma de posiciones y en la negociación de corto plazo. Así que tiene herramientas de análisis técnico chartista y de análisis técnico estadístico. Son herramientas bastante útiles y muy usadas por quienes negocian en el corto plazo. Ayer veíamos la diferencia entre
lo que es las negociaciones de largo y de corto plazo. Eso es lo que teníamos para hoy. Era básicamente análisis técnico, una introducción a qué es la herramienta. Si bien es una introducción muy rápida, recuerden que la tendencia es su amiga. Así que lo más importante siempre es mantener la tendencia. Recuerden la primera premisa de Charles Henry Dow, la principal, no hay que ir en contra, no hay que buscar el cambio de tendencia, sino encontrar la tendencia e irnos con ella. Entonces, vamos a dar espacio para las preguntas. Así que vamos con algunas. No entendí muy bien lo de soporte y resistencia. Bueno, vamos con gráficos. Y vamos con la vida real. Vamos con, por ejemplo, Nutresa. Vamos con Nutresa. Vamos a tomar la acción de Nutresa, de la plataforma de Credicorp Capital. Y voy a retirar múltiples líneas que coloqué hace unos minutos. Los soportes son niveles de precio asociados a puntos mínimos o líneas de tendencia que nos permitirían decir valdría la pena comprar. O sea que si Nutresa cae cerca de los 20.000, uno diría, uy, vale la pena comprar Nutresa porque es un soporte. Si todo sale bien y cayó a ese precio y logra mantener la tendencia alcista, volvería a los 22 o 22.400, lo que era soporte en un momento, por ejemplo, esto era soporte acá mínimo, se rompió, ahora es resistencia. Imaginemos que si se rompe este soporte, se convierte en resistencia. Si yo compro en 20, compraría en un soporte, trataría de vender en 22, que es la resistencia. Si el activo tiene tendencia alcista, rompería los 22 y me permitiría avanzar hacia el siguiente nivel de resistencia, que podría ser los 23, ¿cierto? Los máximos anteriores son resistencias o zonas de congestión. Aquí ha negociado mucho, o sea que los 24. Entonces, soportes son asociados a puntos mínimos donde nos permitiría decir, bueno, si se mantiene sobre los 22, seguimos en tendencia alcista. Si se rompe un soporte, cambiaríamos un poco hacia un descenso y ese soporte se convertiría en resistencia. En este caso, la línea de tendencia se rompió, ¿cierto? Este era el soporte, se comportó bastante bien, rompe el soporte y cambia de dirección. Los máximos anteriores se convierten en resistencia, no dejan pasar el activo, los mínimos anteriores se convierten en soporte, no lo dejan caer. Una vez se rompe el soporte, tenemos caída. Si se hubiera roto la resistencia, no hubiéramos tenido un ascenso. Entonces, es importante soportes y resistencia. Entre más puntos mínimos y máximos se tomen, ¿es más útil el soporte o resistencia? Bueno, hay varias premisas en términos de soporte y resistencia que nos dicen qué tan fuertes son, y entre más tiempo dure, más fuertes se están haciendo los niveles, así que es más probable que siga aguantando. Pero también el día que se rompe es más probable que tengamos un cambio fuerte de dirección. O sea, entre más veces toque ese mismo nivel, más fuerte se va haciendo. Pero el día que se rompa, más fuerte será, en este caso la caída. Si se rompe la resistencia, por ejemplo, esta resistencia es fuerte, más fuerte será la subida. Así que entre más veces, más fuerte se está haciendo. ¿Sería correcto afirmar que las acciones de ETB tendrán comportamiento alcista basado en los fundamentales y en la deuda de Claro con la empresa? Bueno, independiente del tema legal de Claro, que generó bastante ruido, después Claro demandó en contra también a la ETB, así que eso nos lo dirá la tendencia. ¿Se acuerdan lo de la tendencia principal, intermedia y menor? La tendencia principal sigue siendo alcista siempre y cuando nos mantengamos por encima de los 4.90. Tenemos cambios, ¿cierto?, de tendencia intermedia, y por ahora la tendencia era alcista. Si nos mantenemos por debajo del 540, digamos, es probable que tengamos una caída, ¿cierto? Hasta que tengamos una señal clara de un movimiento alcista que nos devuelva a tendencia alcista. Ya si rompe los 490, diríamos la tendencia a largo plazo cambió. O sea que estaríamos teniendo un cambio de tendencia menor o intermedia bajista. Si rompe 540, la tendencia alcista podría volver. Así que se expresa un poco de indecisión. Ahorita estamos justo en ese cambio de tendencia. También hay fundamentales que dirían, no, es que le quieren vender la compañía mejorar utilidades. Hay que mirar los resultados trimestrales para tener más claro. Recuerden que la tendencia la determinan los fundamentales. Entonces, cuando estaba la expectativa del dividendo, tendencia alcista. Todavía hay algo de optimismo por los resultados empresariales, se mantenía con algo de leves ganancias. Es una combinación. Recuerden que los fundamentales nos dan la dirección y eso cómo se plasma con la tendencia. ¿Por qué las acciones de éxito siguen cayendo? Bueno, si vamos a hablar un poco de éxito, recuerden que Éxito adquirió empresas en Brasil y Argentina y pues Brasil no es que le haya ido muy bien, su economía está en recesión, estaba incrementando el desempleo por la caída en el precio del petróleo, vino entonces la tendencia bajista y hoy en día está rebotando. Son herramientas que aún necesitamos, pero por ejemplo, yo puedo trazar un retroceso de Fibonacci que nos permitiría decir que la acción del éxito puede subir hasta los 17.900, 18.000 sin perder tendencia bajista.
que podría estar formando un hombro, cabeza, hombro, ¿cierto? Que aún no hemos visto, esto hace parte de chartismo, y que si logra superar estos niveles existe la posibilidad de un rebote un poco más fuerte, pero por ahora lo tomarías como un rebote dentro de tendencia bajista. Toda esta caída fue explicada por los resultados de adquisición en Brasil y el aumento del endeudamiento. Como los resultados continúan siendo sólidos, pues la valoración atractiva ha llamado la atención de los compradores y está generando este cambio de dirección. Así que con las gráficas podemos analizar todo este esquema, combinar fundamentales con técnicos para explicar muy bien lo que ha sido la tendencia. No he encontrado las diapositivas, ¿podrías mostrarnos cómo? Claro, entonces vamos a ir a la página de Bursitia. En Bursitia ustedes van a encontrar cursos gratis, hacen clic en cursos gratis y en cursos gratis ya encuentran, acá está el curso virtual, este es el link donde están ustedes tomando este webinar, pero en la parte inferior está el curso gratis, bases para invertir en acciones. En este link van a encontrar las diapositivas. Entonces aquí está tema por tema, el mismo recorrido que hemos hecho. Las diapositivas aparecen en la parte final, toma un tiempo cargar. Así que una vez dan a iniciar, acá aparece ya que está cargando y encuentran las diapositivas. Ahí es donde las van a encontrar. Basado en el comportamiento bajista de las acciones de Ecopetrol y la caída del precio del petróleo, ¿hasta cuántos meses o qué precio esperamos tendencia bajista? Ahí es donde lo que podemos hacer es esperar la señal que nos diga ahora sí es tendencia alcista. Claramente con lo que vimos hoy pues, no lo tendrían en cuenta, pero si llegamos a tener, esta es la tendencia menor, ¿cierto? Si pueden encontrar esa tendencia menor, si logramos superar los 970 o incluso los 1000, que es ahora la resistencia, podríamos hablar de una tendencia alcista menor, pero para confirmar que la tendencia de largo plazo es alcista, tendríamos que ya recurrir a estas líneas de más largo plazo, que nos diría hay que superar los 1240 para que hablemos de una tendencia alcista de más largo plazo. Ahí también entra el promedio móvil de 200 periodos, que es un indicador de tendencia, que no vemos en este curso, pero más adelante se verá, y los indicadores de promedios móviles de 20 y 40. Por sí solo, digamos que hay unas herramientas que le dan la tendencia, pero vienen promedios móviles. Falta una noticia y un detonante que le permita no solo cambiar a tendencia menor o intermedia, sino también a tendencia de largo plazo. Lo irán viendo con las gráficas. Ayer algunos especialistas decían que el barril de petróleo podía caer a $10. ¿Qué podría hacer Colombia para solucionar tanta pérdida? La verdad no lo veo tan probable. O sea, ya estamos, todo el mundo está en 29 perdiendo plata. 10 sería, digamos que, el fin del mundo. Además que no solo está desacelerando la economía de los emergentes, sino está desacelerando también los de la economía global. Fuera de eso, tenemos ahorita el petróleo se mueve con base en futuros y tenemos cambio de vencimiento de futuro, un rollover que por ahora la posición de la curva es de contango, lo cual podría limitar en el corto plazo la presión bajista. Así que por ahora anulemos esa probabilidad de $10 de barril y lo iremos haciendo seguimiento porque esta semana podría ser incluso de ganancias para el petróleo. Pues no tocaremos, pero por técnicos, no puedo hacer acá técnicos del petróleo, pero pueden buscar ese nivel de resistencia que les daría cambios. Si miran mi comité todas las mañanas en Credit Corp, acuérdense el canal de YouTube de Credit Corp Capital y Trading, ahí hacemos análisis técnico del petróleo durante todas las jornadas. Así que 10% por ahora vamos a disminuir la probabilidad de llegar hasta esos niveles de precio y vamos a incrementar la probabilidad de rebote durante la semana. Bueno, hasta aquí entonces, análisis técnico. Recuerden, vamos a estar muy atentos a la tendencia. La tendencia es su amiga. No hay nada más importante que la tendencia. Así que siempre encuéntrenla y vayan con ella. Muy buen día para todos.